almacenar capturas de TCP y UDP. En la topología 1 nosotros destacaremos una captura de TCP de una sesión FTP. Esta topología consta de una PC con acceso a Internet. Este sí lo vamos a poder realizar ya que en nuestro hogar sí contamos con acceso al Internet. Y la topología 2, TFTP, destacaremos en cambio una captura UDP de una sesión TFTP. La PC debe tener una conexión de Ethernet y una conexión de consola switch. Esta no la podemos realizar ya que no contamos con un switch con consola. Como ven, esta segunda parte tiene una tabla de direccionamiento donde aquí constan los dispositivos, las interfaces, la dirección IP, qué máscara usan y el gateway determinado. Como objetivos tenemos en la parte 1 identificar campos de encabezados y operación de TCP mediante una captura de sesión de FTP de Wireshark. En la parte 2 identificaremos los campos de encabezado y operación UDP mediante una captura de sesión de TFTP de Wireshark. Aspectos básicos. Dos de los protocolos de la capa de transporte de TCP/IP son TCP definido RFC 761 y UDP definido RFC 768. Estos protocolos admiten una comunicación en la capa superior. Por ejemplo, el TCP utilizamos para nosotros dar el soporte de la capa de transporte para el protocolo en la transferencia de hipertexto, ya sea el HTTP y el FTP, o entre otros. El UDP nos proporciona en cambio un soporte de capa de transporte para el sistema de dominio, ya sea el DNS, el FTP, entre otros. Como notas podemos decir que debemos comprender las partes de los encabezados y de la operación tanto de UDP como de TCP, ya que esta es una habilidad fundamental para los ingenieros que trabajan en red. En la parte 1 de esta práctica utilizaremos herramientas de código abierto Wireshark para capturar y analizar campos de encabezados. En la parte 2, en cambio, utilizaré un Wireshark para capturar y analizar campos de encabezados, pero como dije, esta no podemos realizar porque no tenemos el switch físico con consola. Como nota también podemos decir que el switch que se utiliza es un Cisco 2960S con Cisco IOS versión 15.0. Recursos necesarios para la parte 1, un PC Windows con Windows 7 o 8 con acceso al símbolo del sistema, al internet y que tenga el programa Wireshark. Parte 1. Identificar campos de encabezados y operación TCP mediante una captura de sesión FTP de Wireshark. Como paso 1 tenemos iniciar una captura de Wireshark. Primero vamos a cerrar todo el tráfico de red innecesario como el navegador web para limitar la cantidad de tráfico durante la captura de Wireshark. Entonces vamos a cerrar nuestro navegador. Bien, en el punto B vamos a iniciar la captura de Wireshark. Iniciamos la captura. En este caso nosotros estamos utilizando el Wi-Fi. Y detenemos la captura de Wireshark. Para ver la ventana principal de Wireshark, como vemos, en Wireshark nos capturó un sinnúmero de datos, ¿no? Entonces, para limitar la cantidad de datos para este análisis, escribimos este comando en la línea de filtrado de Wireshark, que está en la parte superior. Damos Enter. Y como ven,
Como vemos aquí, y eso nos aparece o nos da el filtrado y solo aparece los paquetes con esta dirección. Bien, una vez aplicado este filtro, las primeras 3 tramas en el panel de la lista de paquetes se muestran con el protocolo de capas de transporte TCP, crea una asociación confiable a la secuencia. SYN-ACK y ACK ilustra el protocolo de enlace de las 3 vías. Como vemos aquí, el SYN-ACK y el ACK. TCP utiliza en forma continua y durante la sesión para controlar la entrega de datagramas, verifica la llegada de datagramas y administra este tamaño. Para cada intercambio de datos entre el cliente, tenemos que iniciar una nueva sesión y al término de esta transferencia se cerrará esa sesión. Cuando finaliza la sesión FTP, TCP realiza un cierre y un apagado ordenados. En Wireshark se encuentra disponible información detallada sobre el TCP en el panel de detalles. Resalta el primer diagrama TCP del equipo host y expande el diagrama TCP. Entonces vamos al primero. Y a donde dice Internet Protocol versión 4. Como vemos, un segmento de TCP va de 0 a 31. Tiene el puerto de origen y el puerto de destino, número de secuencia, número de acuses recibidos, tiene HLN reservado y bits de código, ventana, checksum TCP, puntero urgente, opciones si las hay, relleno y datos, y obviamente el bit en código. Como vemos, es un datagrama TCP que proporciona una explicación de cada campo de referencia, como es el número de puerto de origen TCP que pertenece el host de la sesión TCP que abrió esa conexión y el número de puertos de destino que se utiliza para identificar el protocolo o la aplicación de capa superior en el sitio remoto. Como nota podemos decir que en la siguiente captura de Wireshark el puerto de destino es 21, que es FTP. Los servidores FTP escuchan las conexiones de cliente en el puerto 21. Bien, utilizamos la captura Wireshark del inicio de la primera TCP SYN fijado en 1 para completar la información acerca del encabezado TCP de la PC al servidor CDC está configurado en 1. Como vemos, esta va desde nuestra PC hasta el destino. Y como vemos, la dirección de IP obviamente es de nuestra computadora 192.168.1.2 y nuestra IP de destino será 198.246.117.106. Para ver el puerto de origen nos vamos a la parte de abajo que dice Transmission Control Protocol. Aquí vemos el puerto de salida desde 60.62.4. Y como leímos anteriormente, el puerto de destino siempre será 21. El número de secuencia será 0 y el número de reconocimiento también será 0. La longitud de encabezado será de 32 bits y el tamaño de la ventana será 8122. En la segunda captura filtrada de Wireshark, el servidor FTP de CDC reconoce la solicitud de la PC. Observe los valores de las bits de SYN y ACK. Ahora vamos al segundo paquete, el SYN y ACK. Y vamos a completar la siguiente información sobre el mensaje SYN-ACK. La dirección IP de origen. Aquí vemos que ahora cambia la dirección de origen. Ahora la dirección de origen es
es 198, 246, 117, 106, que es la del servidor, y la del IP destino, que es de nuestra computadora. Ahora en cambio el puerto de origen es el 21 y el puerto de destinación es el 6062.4. Ahora en cambio el número de secuencia es un 0, pero el número de reconocimiento es 1. Es un relative act number. Tenemos la longitud del encabezado que nos da 32 bits. Aquí vemos 32 bits. Y el tamaño de ventana que siempre será el mismo, que es 8192. Bien, y la etapa final de la negociación. Para establecer esta comunicación, la PC envía un mensaje de reconocimiento al servidor. Observe que solo el bit ACK está establecido en 1 y el número de secuencias se incrementó a 1. Bien, ahora vamos al último, que es ACK, ¿no? Aquí la dirección IP de origen vuelve a ser la de la computadora, ya que es quien envía el paquete, ¿no? Como vemos aquí, empieza en nuestra computadora y el destino será el del servidor. El puerto de origen cambia y ahora será el de nuestra PC, que es el 606.24. Y el número de puerto de destino será el 21. Ahora en cambio el secuente de números será 1 y el número de reconocimiento también será 1, será un relative act number. En cambio ahora la longitud de encabezado va a ser solo de 20 bytes y el tamaño de la ventana continuará en 81.22. ¿Cuántos otros diagramas o datagramas TCP contenían bitsim? 1. El primer paquete que envió el host al principio de la sesión TCP. Una vez que establecimos la sesión, puede haber tráfico FTP entre la PC y el servidor. El cliente y el servidor FTP se comunicarán entre ellos sin saber qué TCP controla y administra la sesión. Cuando el servidor FTP envía un mensaje, responde 220. El cliente FTP, la sesión TCP en el cliente FTP envía un reconocimiento a la sesión TCP en el servidor. Cuando termina la sesión FTP, el cliente enviará un comando salir. El servidor FTP reconoce la terminación FTP con un mensaje responde 221 goodbye. En este momento la sesión envía un datagrama TCP al cliente FTP, quien anuncia la terminación ya de la sesión. Esta sesión TCP del cliente reconoce la recepción del datagrama de terminación y luego envía su propia terminación de sesión TCP. Cuando quien originó la terminación TCP, el servidor FTP recibió una terminación duplicada. Se envía un datagrama ACK para reconocer la terminación y luego se cierra la sesión definitivamente de TCP. Esta secuencia es visible en la capa y en los diagramas siguientes. Como vemos, empieza el cliente FTP con GOOD, luego va el goodbye del servidor FTP, le confirma el TCP, termina la confirmación de la sesión, confirmación en cambio del TCP, termina la confirmación de la sesión del TCP enviado, vuelve a uno de regreso de confirmación del TCP y la sesión TCP finaliza. Si se aplica un filtro FTP, puede examinarse la frecuencia completa del tráfico FTP. Observe la secuencia de los eventos durante la sesión FTP. Entonces aquí lo que vamos en cambio a crear un filtro FTP. Igual que hicimos con el anterior, solo necesitamos el filtro FTP, ¿no?
Vuelve a aplicar el filtro TCP en Wireshark para examinar la transmisión de sesión. Se transmiten 4 paquetes para la transmisión de sesión. Dado que la conexión TCP es duplex completo, cada dirección debe terminar independientemente. Examina las direcciones de origen y destino. En el ejemplo, el servidor FTP no tiene más datos para enviar. En la secuencia envía un segmento con el marcador fin, configurado en la trama 149. Y como vemos, aquí nos dará un mensaje de goodbye, ¿no? Ahora la parte 2 de esta práctica, identificaremos los campos de encabezados y operación UDP mediante una captura de sesión FTP de Wireshark. En esta parte 2 utilizaremos el Wireshark para capturar una sesión TFTP e inspeccionar los campos de encabezado. Utilizamos la topología con el switch y la PC no física. En este caso no podremos implementar esto, ¿no? Porque no contamos con el switch físico, como indica la práctica. En la parte A tenemos o deberíamos establecer una conexión de consola y Ethernet entre la PC y el switch. Configuramos manualmente la dirección IP en la PC, ponemos la 192.168.1.3, el cual no se requiere configurar el gateway. Luego configuramos el switch, asignamos la dirección IP 192.168.1.1 a la VLAN 1 y verificamos que la conectividad con la PC haciendo un ping a la dirección de la PC. Como vemos aquí está el código del switch, ¿no? En el cual primero cambiamos el nombre del host y luego agregamos la IP en la VLAN 1. Luego enviamos un ping hacia la PC. Guardamos la configuración con el comando copy run start y salimos de la ventana de configuración de switch. En el paso 2 prepararemos el servidor TFT para la PC. Si aún no existe, crea una carpeta en el escritorio de la PC con el nombre TFT. Los archivos del switch se copiarán a una ubicación. Inicie TFT 32 en la PC, haga browser, es decir, examinar, y cambie el usuario actual de user_scope a user1 por cualquier nombre de usuario. Como vemos, se nos aparecerá esta ventana y observamos en la parte de current directorio actual, se indica la interfaz del servidor del PC, ¿no? Con la dirección que nosotros le dimos. Probamos la capacidad de copiar el archivo switch de PC a una TFT. Resolvemos cualquier problema que se presente. Para copiar el archivo switch a la PC utilizamos el comando copy start tftp y ponemos la dirección de nuestra PC. En el paso 3 capturaremos una sesión de TFT en Wireshark. Aquí abriremos Wireshark. En el menú Edit seleccionamos preferencias y hacemos clic en el signo más para expandir los protocolos y nos desplazamos hacia abajo y seleccionamos UDP. Haga clic en seleccionar la casilla de verificación. Validamos la UDP y luego aplicamos. Luego iniciamos la captura en Wireshark, ejecutamos el comando copy start tft en el switch y detenemos la captura, ¿no? Configuramos el filtro tft para solo ver los protocolos, ¿no? Los paquetes que utilizaron el protocolo TFTP. El resultado debe ser similar al que se muestra más arriba de nuestra práctica. Esta transferencia de TFTP se utiliza para analizar las operaciones de UDP de la capa de transporte. Como ven, aquí tenemos el encabezado UDP que está en la parte de User Diagram Protocol y los datos UDP que están en el Trivial File Transfer Protocol. En la siguiente ilustración mostramos un diagrama de datagrama UDP. La información de este encabezado está dispersa comparada con la del datagrama del TCP, al igual que el TCP de cada datagrama. Se identificará mediante un puerto de origen y el puerto de destino UDP.
Como vemos aquí tenemos un segmento de UDP, el cual tiene su puerto de origen, su puerto de destino, la longitud del mensaje, el checksum del UDP y los datos. Utilice esta captura del primer datagrama UDP para completar la información acerca del encabezado UDP. El valor de checksum es un valor hexadecimal indicado por el código anterior. Bien, estos datos hemos sacado de alguien que sí tenía acceso al switch físico, ¿no? Y por lo tanto nosotros hemos tomado estos datos para poder entender de mejor manera cómo es que funciona el UDP, ¿no? Entonces, como vemos, al capturar paquete con los protocolos TFTP, la dirección de origen será la de la computadora, la del switch, y la del destino será la de la computadora. El número de puerto de origen será obviamente el del switch, y el del destino el de la computadora. La longitud del mensaje será 25 bits y dará un checksum de UDP correcto. ¿Cómo se verifica que un UDP la integridad del datagrama? Se envía un valor de checksum en el datagrama UDP y el valor del checksum del datagrama se vuelve a calcular al recibirlo. Si este valor del checksum calculado es idéntico al valor del checksum enviado, entonces se supone que el datagrama UDP está completo. Ahora vamos a examinar la primera trama que devuelve al servidor TFTD. Completamos la información acerca del encabezado UDP. Ahora en cambio la dirección de origen será el de la PC y la dirección de destino será la del switch. El número de puertos de origen será ahora en cambio será 69, que es el del switch, y el de destino será el de la computadora. Bien, la longitud del mensaje ahora en cambio será solo de 12 bits y el checksum UDP será correcto igual. Observamos que el diagrama UDP devuelto tiene un puerto de origen UDP diferente, pero este puerto de origen es para el resto de transferencia TFT, dado que no hay conexión confiable para mantener la transferencia. También se observa el valor de checksum es incorrecto. Lo más probable es que se deba a la descarga de checksum. Para obtener más información, ¿por qué sucede esto? Debemos realizar una búsqueda UDP checksum of LAT. Reflexión. Esta práctica de laboratorio nos brinda la oportunidad de analizar las operaciones del protocolo UDP y TCP de sesiones TFTP y FTP capturadas. ¿En qué se diferencia la manera de administrar la comunicación TCP con respecto a la UDP? TCP administra la comunicación de manera muy diferente que la UDP porque la confiabilidad y la entrega garantizada requieren de mayor control sobre el canal de comunicación. UDP obviamente tiene menos sobrecarga y control, y el protocolo de la capa superior debe proveer algún tipo de control de cruces de recibos. Sin embargo, ambos protocolos transportan datos entre clientes y servidores con el uso de los protocolos de la capa de aplicación y son correctos para el protocolo de la capa superior que cada uno admite. Como desafío, como no son protocolos seguros, todos los datos transferidos se envían en texto no cifrado. Esto incluye cualquier ID de usuario, contraseña o contenido de archivo de texto no cifrado. Si analizamos esta sesión FTP de capa superior, identificaremos rápidamente la ID del usuario, la contraseña y contraseñas de los archivos de configuración. El examen de datos TFTP de la capa superior es mucho más complicado, pero se puede examinar en el campo de datos y extraer información de configuración de ID tanto de usuario y su contraseña. Y de limpieza, es decir, esto realizamos ya al terminar nuestra práctica, salvo que el instructor indique lo contrario. Eliminamos los archivos que se copiaron en la PC, borramos esas configuraciones del switch y eliminamos la dirección IP manual de la PC para que
pueda restablecerse la conectividad a Internet. Muchas gracias.